Eh, Mi cámara. Y si me puede dar los permisos, por favor, para poder compartir. Ya está con el permiso, licenciada. Perfecto. Muchísimas gracias. Bien. Bien, muchachos, muy buenas tardes. Procedo a presentarme. Inicialmente agradecer a la Fundación por la oportunidad que se me da nuevamente de poder impartir las clases el día de hoy. Entiendo que es la primera unidad que ustedes van a pasar dentro del programa de Contaduría Pública para la licenciatura en Contaduría Pública. Mi nombre soy la licenciada Jimena Ampuro Pauletti. Soy administradora de empresas de profesión y bueno, vengo desarrollando la actividad docente hace un tiempo atrás, ¿no es cierto? Y dentro de la fundación aproximadamente 2 años, ¿no? O un poquito más tal vez. Bajo este concepto, pues obviamente hemos ido dando diferentes tipos de unidades, las cuales pues obviamente van a aportar desde todos los puntos de vista al desarrollo de la culminación en realidad de su formación dentro de la carrera de contaduría pública. Entonces, bueno, eso como parte de mi formación, ¿no es cierto? En esta oportunidad agradezco mucho la presencia de ustedes, puesto que entiendo que hasta la fecha y todo eso es un tanto inconveniente, digamos, pero ahí está el deseo de superación y obviamente el hecho de querer lograr, obviamente, culminar con su carrera profesional, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, obviamente es importante también aclarar y destacar que si bien ustedes conocen, ya les han dado una inducción con relación al sistema y todas esas cosas, obviamente estamos acá para colaborarles, obviamente desde todos los puntos de vista. Y otro punto adicional, no solamente la colaboración desde el punto de vista académico, sino obviamente como un apoyo siempre, ¿no? Eso, pedirles de manera muy notoria mía, yo siempre hago esto en virtud de que desafortunadamente en muchos casos las clases se vuelven muy, ¿cómo les diré? Muy monólogas, ¿ya? Y la idea es más bien que ustedes participen también y al participar ustedes también tengan la seguridad que hacen un proceso de retroalimentación en el que tanto ustedes como yo, pues obviamente incrementamos nuestros conocimientos. Ustedes son personas que están dentro del medio, conocen ya la parte contable, conocen muchos conceptos y de hecho vamos a ir recordando algunos de ellos en las sesiones que vamos a tener hoy y el día de mañana, ¿no? Como ustedes bien saben, existen algunos elementos que tenemos que cumplirlos. Sin embargo, desde el punto de vista formativo, considero muy personalmente que la forma de educación y de autoevaluación y de todo ello es bastante importante de destacar, puesto que les invita también a ustedes a entrar en un proceso de autoformación guiada, ¿no? Entonces, como ustedes bien saben, tienen actividades que tienen que cumplir en los plazos establecidos en la plataforma, eh, las clases sincrónicas, otro punto importante, además de las clases, obviamente, el foro motivacional y las actividades que cada docente viene desarrollando a lo largo de los, de las diferentes unidades, ¿no? Cada docente tiene una forma de manejar su aula virtual. Sin embargo, en mi caso, vuelvo a repetirles, a mí me interesa mucho el proceso comunicacional en el que tanto ustedes como yo, pues podemos retroalimentarnos de manera muy positiva. ¿Ya? En esta oportunidad estamos para ver la unidad de administración pública, ¿no? Y aquí, obviamente, como les decía, vamos a hacer un proceso de retroalimentación y de recordación también. Entonces, es aquí donde yo pregunto, ¿cuál será el concepto de administración?
llano, un concepto simple y llano de lo que es administración. ¿Qué será? Son 35. Yo creo que alguno podría hablar. Vuelvo a repetir, yo califico mucho la participación. ¿Ya? ¿Qué será administración? Dicen buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en este caso lo que es el concepto de la administración sería tal vez emplear la parte de jerarquía, ¿no? La autoridad que tiene, en este caso en una empresa, por ejemplo, un gerente tiene una autoridad de quien administra la parte operativa, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué más? Estamos hablando de una parte jerárquica, unidades de mando, responsabilidades, ¿no? ¿Qué más? Hola, buenas tardes, Licen. Yo creo Bueno, que más que toda la administración sería la parte financiera que nosotros aprenderíamos a administrar de cada empresa. ¿ya? ¿Solamente de empresas? También puede ser de negocios e incluso de nuestro mismo hogar podemos también administrar financieramente. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más? Felices, buenas noches. Roberto le habla. También tendría que ver, o administración en otros términos, es la planificación, organización y control, digamos, dentro de una empresa, ya sea privada o pública. Perfecto, perfecto. Muy bien. Estamos bien y de hecho tenemos varios conceptos, ¿no? En definitiva, la administración es un proceso, ¿no es cierto? Un proceso que conlleva, como cualquier proceso, conlleva ciertos niveles de pasos que tiene que cumplir. Entonces, bajo este concepto, nosotros vamos a mencionar que siempre bajo el criterio de la administración, tiene algo a lo que quiere llegar la administración. ¿Qué será este algo? ¿Para qué yo administro? Buenas, Para- Lice. Yo Buenas. creo que sería administrar para tener un buen control sobre la empresa o sobre alguna organización, para una buena toma de decisiones. Ya. Sí, efectivamente, todos los elementos que ustedes están mencionando son correctos, ¿no? Sin embargo, obviamente, nosotros podemos consensuar en uno solo, cuya razón de ser de la administración es el cumplimiento de objetivos, ¿no? Todos tenemos objetivos organizacionales, personales, individuales, grupales, de área, familiares incluso, ¿no? Entonces, bajo este concepto, nosotros podemos mencionar que obviamente al momento de trabajar desde el punto de vista organizacional, la administración es el acto de planificar, organizar, dirigir y controlar, ¿no es cierto?, para conseguir el objetivo. Ese es el concepto más claro, más llano, más estricto, si queremos llamar. Ahora, obviamente, ustedes han hablado de toma de decisiones, que es correcto. Han mencionado también lo que viene a ser ¿qué se llama? Lo que vendría a ser la jerarquización, ¿no? También. Alguien hablaba sobre la gestión, pues obviamente también es eso, ¿no? Sin embargo, cada uno de estos elementos nosotros lo podemos ir conceptualizando desde otros puntos de vista también. Entonces, en este sentido, que vamos a empezar a hablar un poquito de la gestión y de la administración propiamente dichas, cuyo objetivo es llegar a eso, al objetivo, ¿no es cierto? Sin embargo, la administración pública, ¿qué será? En este caso dicen la administración pública es la administración de bienes públicos, ¿no? Ya sea la alcaldía, por ejemplo, municipios, está también lo que es el gobierno central. ¿Ya? Definitivamente la cosa pública relaciona a todo lo que va al bien común, propiamente dicho, al bien público, ¿no es cierto? Si dentro de una empresa comercial no se habla de administración, pues obviamente es para conseguir y para lograr rendimientos económicos y financieros, ¿no? Para eso está. Sin embargo,
al momento de que se habla de la administración pública, es para la administración y la gestión de los recursos que corresponden a un conjunto de personas, a un conjunto de personas que son ciudadanos dentro de un Estado. Y ahorita vamos a ir hablando cada uno de estos puntos y cada uno de estos conceptos. Sin embargo, es también importante aclarar, ¿no es cierto?, que la administración pública tiene varios elementos dentro de lo que viene a ser la gestión propiamente dicha. ¿Ya? Entonces, bajo este criterio, les voy a poner un corto video que posteriormente es importante que hagamos un proceso de retroalimentación. A veces cuando se pone videos como que uno se relaja, ¿no es cierto? Sin embargo, más bien yo les pido ahora que pongan atención porque lo vamos a discutir. ¿Ya? Vamos a ver algunos elementos que para nosotros consideramos importantes dentro del concepto que estamos viendo. Sin embargo, también es importante aclarar que la administración pública no la vamos a ver únicamente desde el punto de vista boliviano. A veces se corre se tiene el paradigma de hablar sobre nosotros. Efectivamente, vamos a hablar al respecto porque vamos a hablar acerca de la ley SAFCO, por ejemplo. Solo vamos a ver el día de mañana. Sin embargo, es importante considerar que vamos a empezar de lo general a lo particular. Lo que es administración pública, elementos del Estado, etcétera, 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 y después vamos a hacer una aplicación dentro del medio nacional. ¿Ya? Entonces, voy a compartir mi pantalla. No sé qué ha pasado. Ya. Me van a, por favor, confirmar si se escucha el video. ¿Ya? ¿Se escucha? Sí, licenciado. Muy Sí, bien. lice. Perfecto. Entonces, pongamos la atención, por favor. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este canal. Muchas gracias por darle play a este video y suscribirse. En esta ocasión, les brindaremos un panorama de lo que es la administración pública, sus antecedentes, características y la importancia que ésta tiene en los asuntos públicos. Antes de empezar, se debe precisar que no es posible hablar de administración pública sin hablar antes de Estado. Por ello, los invito a que le den clic al enlace que les dejamos en la descripción para que visiten el video anterior y cuenten con ese antecedente. Pero bueno, recapitulando, vimos que el Estado tiene diversos componentes, entre los cuales destacamos 3: la población, el territorio y un gobierno. En cuanto a este último y dentro de sí, es que se localiza a la administración pública. Así que dicho lo anterior, entremos en materia. Para situarlos en los antecedentes, es preciso señalar que, vista a la administración pública como objeto de estudio, los orígenes de esta ciencia se vislumbran desde los orígenes del Estado mismo. En ese sentido, es posible distinguir cómo era la conformación de las primeras civilizaciones, tomando como base la complejidad de las estructuras operativas de gobierno y sus procesos evolutivos a lo largo del tiempo. Ahora bien, en cuanto a las bases formativas de la administración pública, se destaca la profesión de las ciencias camerales surgida en Alemania a mediados del siglo XVIII, la cual, como señala Omar Guerrero, era una profesión de Estado, por y para el Estado, conformada por disciplinas referentes a la política económica y a la política, tendientes a formar profesionalmente para ejercer la administración pública. La materia principal del cameralismo era la policía. Con ella se buscaba acrecentar el poder del Estado hasta el máximo y desarrollar sus fuerzas interiores, al tiempo que se orientaba a proveer de bienestar a los súbditos. El principal teórico fue Johann Heinrich von Giosty, con los Principios de Ciencia de la Policía, publicados en 1756. Posteriormente, ante la sustitución de los estados absolutistas por los estados constitucionales, y a partir de 1808 con la obra Principios de Administración Pública de Charles Jean Bonan, lo que se conocía como policía pasó a dar paso a la administración pública. Es por ello que Bonan
es reconocido como el primer teórico de la administración pública. La primera definición propuesta por él dice que es la autoridad común que ejecuta las leyes de interés general que se estatuyen sobre las relaciones necesarias de cada administrado con la sociedad y de la sociedad con cada uno de ellos, así como sobre las personas, los bienes y las acciones como interesantes al orden público. Ahora bien, en cuanto a las características de la administración pública, Pierre Scoff dice que la administración pública posee 4 componentes para cumplir sus fines. Estos son los procedimientos, las estructuras, el material y el personal. En cuanto a los procedimientos, se configuran instrumentos normativos que regulan las actuaciones en el servicio público. Destaco aquí una máxima que refiere que, entre particulares, se puede hacer todo aquello que la norma no prohíba, pero en el personal público se debe hacer únicamente lo que la norma le faculta. En cuanto a las estructuras, se alude a la forma de organización, así como a la relación funcional entre los órdenes de gobierno y los poderes públicos. Por lo que hace a lo material, se considera al conjunto de herramientas y recursos de los que echa mano el gobierno para el cumplimiento de sus actividades. Y por último, y esencialmente lo más importante para la actividad gubernamental, encontramos al factor humano del servicio público, sin el cual no sería posible la sola existencia del Estado. Por otro lado, hay que destacar que la administración pública es interdisciplinaria y esta se relaciona en cuanto a sus bases estructurales con otras disciplinas, tales como la economía política, la sociología, el derecho, por mencionar algunas. No obstante, la administración pública está directamente vinculada por todas las ciencias existentes, ello en razón de que está presente en todos los ámbitos del Estado, operando todas y cada una de las labores del gobierno que impactan en nuestro día a día sin que siquiera nos percatemos de ello. Ejemplos podemos poner muchos. Tan solo basta con echar un vistazo a las materias que operan los departamentos, ministerios o secretarías, según lo denominen en sus países. Como vieron, la tarea que desempeña la administración pública en los asuntos públicos es de lo más evidente e imprescindible, siendo que es la encargada de ejecutar las tareas de gobierno, de aplicar las leyes, de hacer que el aparato gubernamental funcione y de que se logre el cumplimiento de los objetivos deseados en pro del interés público. Es por lo anterior que consideramos que la mala imagen que se tiene del servicio público debe cambiar, y eso solo se logrará teniendo un cuerpo administrativo profesional, lo cual en muchos países se imposibilita dada la constante rotación de personal producto de la dicotomía política-administración pública. En ese tenor, vale la pena señalar que la administración pública ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, echando mano de diversas disciplinas para conformar un aparato profesional, generando nuevos paradigmas en su configuración, tales como la nueva gestión pública. Escriban en la cajita de comentarios si les gustaría que abordáramos ese tema en el canal. Bien, muchachos, los escucho. ¿Qué hemos podido identificar de lo que se ha visto en el video? Que para entender la administración pública hay que entender primero el Estado y Ya, de ahí que se va a ir desarrollando según las funciones que se vayan empleando en las organizaciones. perfecto, perfecto. Las organizaciones del Estado, obviamente, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, Daniela Sosa. Rosy. Le dicen también se ha aprendido, ¿no ve? Que
para la contabilidad pública tenemos que saber las leyes, los reglamentos y los procedimientos. Ya. En definitiva, cuando nosotros de administración hablamos de administración pública, son varios elementos que definitivamente no es, como les diré, aprender una parte de o conocer una parte de. En realidad es un conjunto de todo, ¿no? Es un todo. Y de hecho, como les digo, yo vengo dando clases ya varios años atrás y he hecho de mi formación, digamos, una carrera docente. Y generalmente cuando nosotros hablamos de administración, no es solamente un concepto en particular. En realidad se hablan varios. Y cuando hablamos de administración pública, más aún. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la cosa más grande desde el punto de vista del Estado, ¿no es cierto? Cuando se administra dentro de una organización, ya les decía, es para lograr y para tratar de conseguir rentabilidades, ¿sí? Sin embargo, si es que hablamos de un sistema, digamos, dentro de la cosa pública, es para lograr el beneficio común, es para lograr el beneficio de toda una sociedad. Pero ¿cómo yo puedo lograr algo si es que no conozco bajo qué normativa, bajo qué ley, bajo qué se está moviendo? ¿Se dan cuenta? Entonces es importante conocer que cada uno de estos elementos no quiero decir de manera exacta o precisa. En todo caso, quien aprende las leyes, pues es el encargado de leyes, que en este caso son los abogados, ¿no es cierto? En este caso, nosotros nos tenemos que enfocar desde el punto de vista administrativo para la consecución del objetivo, que es lograr el beneficio común. Básicamente, esa es la razón, ¿no es cierto? Lograr y proponer, digamos, un beneficio que venga a ser para el bien común. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el concepto, recordarles que todos los documentos, todo lo que viene a ser parte de la parte formativa, digamos, desde el punto de vista educativo, todo está en la plataforma, los videos, todo está en la plataforma, ¿ya? Nada queda oculto, nada queda eh, por tras bambalinas, si queremos llamar, ¿ya? Entonces, obviamente, aquí tenemos ya conceptos de los estudiosos relacionados a la parte de la administración pública y nos menciona que comprende un conjunto de órganos del sector público conformados para realizar una tarea y administrar y gestionar los organismos e instituciones y entes del Estado. Si nosotros hablamos de organismos y entes del Estado y hacemos una aplicación dentro del medio local, ¿cuáles serán los organismos del Estado? ¿Cuáles son las instituciones del Estado? Aplicado a nuestro medio, obviamente. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Le habla Damián Portillo de aquí de Sucre. Bueno, las instituciones públicas son, pues, ¿no? Como anteriormente en el video decía, ¿no? Hablaba de Alemania, que era la policía, ¿no? Aquí en Bolivia también es, ¿no? Una institución pública, la policía boliviana, eh, la fiscalía. Bueno, en sí, como anteriormente ya ha antecedido un compañero, ¿no? Todas las instituciones que trabajan para el gobierno. Ya. Ahora, obviamente, cada gobierno tiene la posibilidad de definir de qué ente se va a rodear, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que el gobierno de Milei está reduciendo la cantidad de ministerios literalmente al 50%. Entonces, cada gobierno sabe cómo gobernar, ¿no es cierto? Y cómo hacer una buena o una mala gobernanza. O sea, depende mucho de el tipo de gobernanza que uno vaya a, y del tipo de gobierno que uno vaya a querer hacer. O sea, depende mucho, ¿no es cierto? De quiénes se rodea, cómo maneja. De hecho, dentro de nuestra unidad, me gustaría hablar un poco de algún tipo de ejemplo de gobiernos que definitivamente nos pueden generar desde el punto de vista y desde el punto de vista positivo y negativo.
¿no? Es importante que hablemos, por ejemplo, el caso del gobierno de Nayib Bukele, por ejemplo. Es uno de los gobiernos que para algunos es considerado como un dictador, para algunos. Para otros es considerado realmente un gobierno que maneja el autoritarismo, pero un autoritarismo positivo. Vamos a hablar de los tipos y estilos de gobierno también que se vienen desarrollando, no solamente en nuestro medio, sino en los medios que nosotros podríamos ver en cualquier parte, ¿no es cierto? Vamos a hablar un poco sobre la monarquía, vamos a hablar un poco de lo que muchos manejan dentro del concepto erróneo de lo que viene a ser la oligarquía, por ejemplo. Entonces, obviamente todos esos elementos los vamos a ir trabajando. Es importante destacar que cuando nosotros hablamos de los diferentes tipos de gobierno, no quiere decir que uno sea mejor que el otro. Depende mucho de la circunstancia, depende mucho de la situación, depende mucho de cómo maneja cada gobierno, por muy autoritario o por muy, ¿cómo les diré? Lamentablemente, no se puede conformar a todos, porque uno puede tener incluso un tipo de gobierno en el propio domicilio, lo que se conoce comúnmente como el patriarcado, como el matriarcado, etcétera, 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 porque son tipos de gobierno, donde hay uno que es la cabeza del hogar, que puede ser el papá o puede ser la mamá, y se considera pues un tipo de matriarcado o patriarcado. Sin embargo, nosotros estamos acostumbrados a un tipo de manejo dentro del patriarcado porque manejamos todavía una línea conservadora, ¿no? Pero en otros ámbitos puede ser diferente o puede llegar a ser mixto. Entonces, obviamente, cada uno maneja los organismos y delega la función a la parte que correspondería, ¿no es cierto? Es importante que nosotros aclaremos que bajo el criterio organizacional, ¿no es cierto? Al igual que en el Estado, dentro de las empresas, también uno puede hacerse asesorar de quien más o de las áreas que más le correspondan. ¿Qué es lo que sucede si nosotros hablamos de una institución, por ejemplo, donde se maneja el autoritarismo, ¿no es cierto? Sin embargo, se hace guiar por otras áreas que quién sabe sean manejadas de manera incorrecta, ¿no? Sin embargo, todos necesitamos asesoría. Ninguno Ninguna empresa, por muy grande que sea, maneja al 100% por conocimiento propio. Generalmente se hace asesorar de las áreas que corresponden, de los especialistas que corresponden, buenos o malos, independientemente, pero al final están presentes ahí para cumplir una función, ¿no es cierto? Sin embargo, desde el punto de vista público, la administración pública tiene una función fundamental y obviamente, desde el punto de vista de la administración pública, de hecho, una de las fundamentales es establecer una relación estrecha, ¿no es cierto?, entre el poder político y el pueblo, que lamentablemente en muchos casos se ha visto rota. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en nuestro país? Los escucho. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Dicen, estamos viendo, por ejemplo, que hay un disconformismo social, tanto por una parte de la población con lo que es nuestro gobierno, y hay otra parte que sí está conforme con lo que se está realizando durante este gobierno, ¿no? Es Ujú, tal vez por las políticas que ha ido tomando en torno a la administración que se ha ido tomando durante todo este tiempo, ¿no? ujú. Ya, o sea, definitivamente yo creo, es un concepto, una cuestión muy personal mía, ¿no? Yo lo veo así. Eh, no podemos ponernos de acuerdo ni en una familia. Difícilmente vamos a poder poner de acuerdo una cuadra o un edificio. Imagínense poner de acuerdo todo un país. Es complejo, ¿no es cierto? Pero ¿cuál será la causa que pueda provocar que exista un conformismo? ¿Existirá algo que pueda promover que todos estemos de acuerdo? ¿O todo tiene que Bu- ser impuesto? Buenas tardes, Lice. Buenas Desde mi tardes. punto de vista es
no creo que se pueda llegar a un consenso, a algo concreto entre ambas partes, porque lo que al país nos está dañando es la crisis política que hay en nuestro país y eso está afectando mucho a nuestra economía. Ya. O sea, Dicen definitivamente. algo que, perdón, dicen algo que yo estaba viendo como algo que usted dijo que podría llegar a que todos nos pongamos de acuerdo. Yo pienso que sería la necesidad, o bueno, el bien común, ¿no? Si es que hay algo que se necesita, todos podemos intentar ponernos de acuerdo viendo el bien común para toda la sociedad, ¿no? En la que estamos. Exactamente. O sea, ahí está la clave. Pero ¿cuál es el problema? Que cada cual busca su propio bienestar, ¿no es cierto? Ahí está el detalle. Y eso pasa en cualquier parte. O sea, la administración de un edificio entra en conflicto. La administración de un, ¿cómo les diré? No de un edificio, de una casa de 4 departamentos. Ni siquiera es un edificio. Una casa de 4 departamentos entra en conflicto. ¿Por qué? Porque no pueden ponerse de acuerdo. Que el jardín, que el garaje, que el, yo qué sé, que la luz, que el agua. Cada cual busca un beneficio personal. Obviamente hay algunos que intentan cambiar ese paradigma, pero es muy complejo, es muy difícil poder romper con ese paradigma. Y definitivamente el hecho de romper el paradigma de la estructura social, digamos, para dejar de beneficiar a otras personas y que te beneficies tú solamente, es muy poco probable, ¿no? Pero algunos intentan, hay algunos que lo intentan. Sin embargo, no existirá un interés propio trasfondo, sí existe, ¿no es cierto? Sin embargo, volviendo al tema desde el punto de vista político, gobierno y el pueblo, peor todavía. La concertación tampoco existe. ¿Por qué? Porque te vas polarizando cada vez más por diversas razones. O sea, las razones pueden ser miles para la polarización. Una de las razones fundamentales puede ser obviamente los intereses, intereses económicos, intereses políticos, intereses financieros, intereses desde el punto de vista territorial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, hablar de una administración pública pura es muy poco probable. ¿No es cierto? Sin embargo, es importante hacer que se vaya tras ese camino, ¿no es cierto? Hoy en día estamos totalmente polarizados, sufrimos crisis social, sufrimos crisis de pobreza, sufrimos crisis de la gasolina, ¿se dan cuenta? O sea, yo vivo en La Paz, yo estoy ahorita haciendo la clase desde la ciudad de La Paz. Y tengan la seguridad de que nosotros como departamento que comprende a la ciudad del Alto y la ciudad de La Paz, pues definitivamente no hay ninguna concertación. No tienes la libertad, ya hemos perdido la libertad de poder salir y cargar tu gasolina de manera normal. Tienes que ver cuál gasolinera tiene gasolina y cuál no, dónde estás bloqueado y dónde no. Creo que lo propio pasa en Cochabamba. Creo que La Paz y Cochabamba son las ciudades más conflictivas, ¿no? ¿Se va a hacer un cuarto intermedio? Efectivamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no se puede dejar? El carnaval. ¿No está un tanto inverosímil esto? Es, es el hecho de decir, no puedo dejar de carnavalear, ¿sí? Pudiendo dar el cuarto intermedio para dar paz a una población, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, ese es el poder político. El poder político lo domina absolutamente todo, desafortunadamente, ¿no es cierto? Ahora, obviamente, desde el punto de vista político y empleando los medios para lograr la satisfacción del bien común, que es lo ideal, en algún momento en esta misma unidad, alguno de los participantes me decía, licenciado, usted está hablando utopías. No son tan utopías. En realidad, lo que estoy hablando es lo que se debería hacer, ¿no? Ahora, también en algún momento me lo dijeron, licenciada, ¿y por qué usted no se postula a algo? Porque no me gusta. No me gusta. Ni siquiera estar presente en la directiva del colegio de mis hijas. O sea, ¿por qué? Porque no se puede conformar a todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Hagas bien o hagas mal, igual eres criticado. Entonces, obviamente, la satisfacción del bien común
literalmente no se puede, pero se tiene que intentar, ¿no es cierto? Y no se va a intentar con leyes, no se va a intentar con decretos, no se va a intentar con ninguna de esas cosas. Se va a intentar con un elemento fundamental. ¿Y cuál, según ustedes, es el elemento fundamental para lograr el bien común? ¿Por dónde se debería empezar? Buenas noches, Licenciada. ¿me escucha? Sí, sí, sí. Eh, Pienso que deberíamos empezar, bueno, bueno, el bien común sería, eh, primeramente, tener una igualdad, por decir, de, de oportunidades. Pero es muy crítico esto porque todos nacemos y crecemos en diferentes oportunidades o en diferentes campos, pero el bien común también puede ser que todos confiemos en un buen gobierno, puede ser algo por ahí. Ya me he perdido. En realidad, sí. Eh, ¿Cómo les diré? Básicamente, ¿no es cierto? El tema de oportunidades es muy cierto. No todos tienen la misma oportunidad, ¿no es cierto? Definitivamente, yo considero, es un concepto muy personal y ustedes me corrigen si estoy incorrecta, ¿cómo les diré? El punto es la educación. Si hubiera otro tipo de educación en el que potencializas las habilidades desde el punto de vista de no, o sea, no querer imponer todo, ¿no es cierto? Definitivamente la educación es un punto fundamental para el desarrollo de toda una población. ¿Qué es lo que ha hecho Nayib Bukele? Yo sé que muchos lo pueden ver mal. Yo no lo veo mal, ¿no? Pero muchos lo ven mal porque ha sido muy duro y muy autoritario en muchas cosas. Pero no se olviden que la delincuencia en El Salvador ha generado mucho terror en la población y no solamente de El Salvador, sino de todo Centroamérica. ¿No es cierto? Se ha puesto rudo, se ha puesto duro y los ha puesto a trabajar, generándole habilidades a las personas que estaban dentro de la delincuencia, que desafortunadamente no han tenido oportunidades y les ha generado habilidades que no las habían descubierto antes. Y esas habilidades sí se pueden potenciar, esas habilidades sí se pueden trabajar. Todos tenemos habilidades que quién sabe nunca las habíamos descubierto. Yo he llevado muchos años trabajando en banca, un trabajo que a mí me apasionaba y que por X y o Z razón tuve que dejar, ¿sí? Pero descubrí en la docencia una pasión, ¿se dan cuenta? Y he ido trabajando sobre ello y no soy infeliz con lo que hago, ¿se dan cuenta? Entonces, si esas personas que estaban en la delincuencia y entre comillas eran feliz cometiendo delitos, ahora tienen habilidades de carpintería, de mecánica, de esto, del otro, y no sé si serán felices, pero algunos, por ejemplo, por lo menos han encontrado un medio como para poder ser útiles a la sociedad. ¿Se dan cuenta? Los escucho si es que estoy incorrecta o correcta. Me gustaría escuchar retroalimentación. Licenciada, ¿No? bueno, muy de acuerdo con lo que dice, ¿no? Ujú, Pienso que el factor principal es aquí en nuestra sociedad como Bolivia, la educación, ¿no? Más que todo, desde la casa, ujú, también en los colegios. No, no quiero objetar o oponerme, ¿no? A la labor que hacen los educadores o facilitadores. Por ejemplo, yo a veces, ¿no? Cuando salgo a la calle, pregunto, ¿no? A los niños, indago. A veces van tristes. Uno se da cuenta, ¿no? Como, por qué llega triste o por qué está feliz llegando a su escuela. ujú, Entonces yo trabajo en la policía. A veces voy, ¿no? A dirigir tráfico en la puerta de los colegios. Pregunto a un niño, ¿no? Me dice, ¿por qué estás triste? ¿Qué ha pasado?
es que mi profesor me ha dicho que lea esto, y si no leo, nos van a tomar examen, y si no voy a leer, no voy a responder bien, me vas a reprobar. Yo pienso que en esa parte también hay que cambiar, ¿no? Nuestras autoridades tienen que trabajar en eso. Yo pienso que, como le digo, desde la casa, en el colegio, la universidad, nos tienen que preparar, ¿no? Para la vida. No, no solamente para aprobar la materia, ¿no? Entonces, en esa parte yo también estoy un poco disconforme, ¿no? Más que todo con la educación. Por ejemplo, el año pasado o la gestión pasada han querido implementar varias materias, la robótica, no sé qué otras cosas más, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué los maestros también han rechazado? No les han preparado a los maestros también, ¿no? No les han dado los medios para que ellos enseñen a nuestros hijos. Eso sería decir. Exactamente. Muchas gracias. ¿Alguien más quería hablar? ¿Nadie? O sea, Licenciada, dígame. perdón. Bueno, yo también estoy de acuerdo con el tema de que la educación tiene mucho que ver eh, para poder pensar todos en un bien común. Y algo que usted estaba observando era la labor de Bukele en el tema de las personas que eran delincuentes, han entrado a prisión y obviamente les está dando otra forma de ganarse la vida que no solo sea robando. Lo mismo que pasa en nuestras cárceles en Bolivia. He visto que aquí en Bolivia también empiezan a hacer cositas de madera, hacer camas. Por lo menos en la Plaza San Sebastián van sacando casitas de perros y cosas así. O sea, les van enseñando algún otro oficio que les sirva a ellos para cuando ellos puedan ser reinsertados nuevamente en la sociedad, cuando cumplan el tiempo que están en la cárcel y puedan regresar a la sociedad con un oficio y puedan ganarse la vida honradamente. Entonces, la educación tiene algo, bueno, tiene mucho que ver en el tema de formarnos a nosotros como mejores seres humanos en todos los sentidos de la palabra. Si uno no tiene muy buena educación partiendo de casa, en la escuela o donde sea, puede crecer, como se dice, como un árbol torcido, algo así, pienso yo. Ujú. Claro, o sea, definitivamente la educación va a empezar en casa. Eso es natural, eso es lógico, ¿no? Pero lamentablemente a veces la misma sociedad es la que transforma esto, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, el criterio va a partir siempre de que la gestión tiene que empezar en las bases. Es como el desarrollo de la construcción de una casa. Si no tengo un buen cimiento, ¿no es cierto? Si yo no tengo un buen cimiento, desafortunadamente esa casa se va a caer. Entonces, obviamente, eh, ¿qué es lo que se pretende? Cambiar incluso la estructura desde la educación como parte de educadores, lo que decía hace un momento su compañero, ¿no es cierto? El hecho de manejar un concepto, digamos, de si vas a enseñar robótica, primero enseñarle robótica al profesor, ¿no es cierto? Si vas a enseñar sobre las nuevas tecnologías de información y comunicación, tienes que hacer que esa persona que está educando primero se entere de lo que tiene que enseñar, ¿no es cierto? Es como que a mí vengan y me digan, por ejemplo, yo no me animo a dar muchas materias porque no están dentro de mi habilidad. Pero si me imponen, primero que me preparen o por lo menos que me den un contenido para que yo me haga un proceso de autoformación. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, ¿yo a qué le tengo miedo? Le tengo miedo a investigación operativa, por ejemplo, que es una materia que yo no la daría. No me voy a meter en camisa de 11 varas porque es algo que yo no sé, ¿no es cierto? Em, Obviamente, el punto está que voy a tener que prepararme. Robótica, tampoco sé, ¿no es cierto? Pero si en algún momento me dice, tiene que hacerlo, tendré que prepararme primero yo, porque yo no puedo ir y enseñar francés si lo máximo que sé hablar es español, inglés y hasta malas palabras, digamos, no es lo máximo, ¿no? Entonces, obviamente, no pueden meter, o sea, desde el punto de vista educativo,
no se puede ir en contra de la pertinencia, ¿no es cierto? Entonces, el desarrollo y la gestión adecuada del proceso educativo es fundamental. O sea, cualquier cosa se puede subsanar si hay educación, ¿ya? Es un elemento fundamental y que debería ser esto globalizado a todo nivel, ¿no? Educación desde casa, obviamente. O sea, no se le puede echar la culpa solamente al intermediario educativo. En realidad, la educación empieza en casa, ¿ya? Muy bien, pasamos de diapositiva. Bajo el concepto de Estado, ¿no es cierto? Antes de pasar esto, no quisiera entrar ya en términos bastante técnicos. Me gustaría mostrarles un corto video sobre lo que es el Estado y los diferentes tipos de Estado que existen, ¿no? Entonces, les pongo en este momento. ¿Me permiten un segundito, por favor? Creo que este es incluso el que tienen en la plataforma. Es el mismo video que les estoy poniendo, pero me gustaría que ustedes lo evalúen y lo analicen porque hay algunos tipos de estado que ni ustedes ni yo conocíamos, ¿no? Pero ahora ya vamos a conocer. Entonces les comparto. En un video anterior hablamos sobre el Estado y sus elementos constitutivos. En este vamos a conocer los diferentes tipos de Estado a través de algunos aspectos característicos en cada uno: la ubicación histórica, las funciones, la concentración del poder político y el grado de violencia utilizado para imponerse, y por último, cuánto intervinieron en la economía y en la vida social. El Estado absolutista es el primer tipo de Estado moderno que se desarrolla a partir del siglo XVI en Europa. Los reyes concentraron toda la autoridad, exigían la obediencia total de sus súbditos, buscaban la unidad religiosa, establecían las normas, impartían justicia, fijaban los tributos. Para lograr esto, formaron un extenso sistema burocrático y ejércitos profesionales que ayudaban a garantizar el control de sus territorios y poblaciones. Pero, si bien mucha gente formaba parte de la estructura del Estado, los monarcas prescindieron de cualquier tipo de parlamento para evitar mayores controles. Apenas eran limitados por las tradiciones del reino y por la moral cristiana, lo que daba lugar a múltiples atropellos. Los grandes referentes de este tipo de Estado fueron Luis XIV de Francia, Felipe II de España y Catalina II de Rusia, entre otros. Se adoptó la economía mercantilista, cuyos principales preceptos eran una fuerte intervención estatal, controles muy estrictos sobre el comercio y la producción y la acumulación de metales preciosos. La población, completamente alejada de cualquier toma de decisión y oprimida por las cargas tributarias e impuestos, empezó a mirar con buenos ojos las ideas renovadoras que surgieron desde la Ilustración. Estas sostenían la necesidad de garantizar derechos individuales, económicos y políticos. Particularmente, la burguesía, un grupo social que había amasado fortuna con la producción y el comercio, encabezó un ciclo de levantamientos conocido como las revoluciones liberales, que hacia fines del siglo XVIII le puso un coto a la estructura del Estado absolutista. Con las revoluciones francesa e industrial y la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, surgió un nuevo tipo de Estado, el democrático liberal, en el cual la burguesía desplazó a la nobleza como grupo de poder. Los gobernantes ya no tendrían privilegios, sino que serían funcionarios nombrados por los ciudadanos para administrar, por un tiempo determinado y bajo normas específicas. En este periodo se instaura la división de poderes, lo que da lugar a los parlamentos, que son cuerpos colegiados que se encargan de sancionar las leyes, y se inaugura el constitucionalismo. A partir de ahora, el Estado será regido por una ley fundamental y no a voluntad de quien gobierne. En cuanto a la economía, el capitalismo británico fue el sistema que predominó en buena parte del mundo. Con el auge industrial y el comercio a escala mundial, los estados intervinieron muy poco en el desarrollo. Se liberó el sistema económico en favor de la burguesía, mientras el Estado garantizaba que se cumplieran las normas. Los países, a nivel global, quedaron divididos en dos grupos:
aquellos que desarrollaron la producción fabril y los que producían materias primas. La población vio crear y crecer sus derechos. El orden estatal garantizaba una vida ordenada e incluso se incorporó el derecho al voto y a la participación política. Pero al mismo tiempo, las condiciones de trabajo fueron extremadamente inhumanas, lo que llevó a una organización sindical, a grandes huelgas y, entrado el siglo XX, a un descreimiento de la estructura estatal, incapaz de satisfacer las demandas de los ciudadanos. Había nacido una nueva clase social, el proletariado. La crisis del 29 marcó el fin del Estado liberal democrático y la llegada de dos alternativas que se propusieron como superadoras. La primera de estas es el Estado totalitario, que se presentó como una opción que eliminó la división de poderes y concentró la autoridad en una dictadura personal. La tolerancia religiosa, étnica e ideológica quedó anulada. Los dictadores se abastecieron del Partido Único, una organización que era la portadora de la verdad universal e indiscutible, que controlaba la propaganda oficial, que establecía a los funcionarios y que instauró un sistema de moralidad que ayudaba a vigilar a la población. Existen tres experiencias totalitarias: la Alemania nazi de Adolf Hitler, la Italia fascista de Benito Mussolini y la Unión Soviética comunista de Joseph Stalin. A nivel económico, sustituyeron las ideas de libre mercado por un estricto control estatal. En los dos primeros casos se ponderó un sistema corporativista, cuya cabeza era el partido, aunque se reconoció la propiedad privada y la autonomía de las burguesías, siempre y cuando fueran funcionales a las necesidades del régimen. En cambio, en la Unión Soviética se anuló la propiedad privada bajo el modelo colectivista, quedando toda la economía en control estatal. La población de estos estados fue extremadamente vigilada por las fuerzas de seguridad, algunas secretas, que reprimían sin limitaciones cualquier intento de crítico levantamiento. Los habitantes de estos países participaban de la vida política principalmente a través del vínculo directo con el líder, que apoyado en discursos multitudinarios y propaganda, contenía la voluntad de sus habitantes. Los estados nazifascistas llegaron a su final en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial, mientras que el comunista sobrevivió aún 4 décadas, hasta la disgregación de la Unión Soviética en 1991. La otra alternativa tras la crisis del Estado democrático liberal fue el Estado social. Sostuvo las instituciones de gobierno y la división de poderes y siguió garantizando el sistema capitalista, pero bajo un concepto distinto: el de promover el bienestar en los habitantes en términos sociales y económicos. Se ocupó de la protección de los ciudadanos, fomentó la equidad, reguló las relaciones laborales, estimuló la educación y la producción. Su origen se da en Estados Unidos bajo la presidencia de Franklin Roosevelt y se extendió rápidamente a casi todos los países del mundo. El Estado se brinda la tarea de regular los ciclos económicos para evitar altas tasas de desempleo y pobreza, inyecta capital, fomentando el mercado interno y haciendo crecer la burocracia estatal. Varios países proponen una alianza entre clases, en las cuales todos resultarían beneficiados, tanto la burguesía como el proletariado. Durante 40 años, este tipo de Estado resolvió varios conflictos socioeconómicos, mejorando la calidad de vida de los pueblos y se mostró como una alternativa superadora. Pero en los años 70 estallaron varias crisis que pusieron limitaciones a la intervención en la economía y mostraron un agotamiento del Estado social. Desde ese momento en adelante, existen dos modelos de Estado que se van alternando: el modelo neoliberal y el modelo neosocial, aunque ninguno de los dos logra consolidarse completamente, ya que ambos muestran problemas estructurales en el momento de resolver conflictos esenciales como pobreza, desempleo, marginalidad, deuda pública, corrupción, entre otros. Y hasta acá llegamos con el video. Siempre pueden acudir a fuentes que desarrollen mejor estos temas y nunca está de más conocerlos. Un gran saludo a quienes Y muchachos, escucho comentarios. ¿Qué hemos podido entender de lo que se acaba de ver? Es una evolución histórica, ¿no es cierto? Pero ¿bajo qué criterio, bajo qué conceptos? ¿Y a quién beneficia? ¿Cómo beneficia? ¿Quiénes son los actores? Licenciada, de acuerdo a lo que yo he entendido, en ese tiempo de la evolución del Estado, primeramente era el beneficio más, creo que hacia el Estado y someter al pueblo. Eran estrictos, controlaban y todo eso. Ya después surgió lo que es el Estado social, que es el que promueve el bienestar de la sociedad,
y el tratar de hacer crecer la economía, que exista menos desempleo, en beneficio de la sociedad, pero al inicio era más, al parecer, beneficio hacia el Estado. ¿Ya? Para que el Estado obtenga mayor cantidad de recursos, quién sabe, ¿no es cierto? ¿En qué parte de la historia podemos nosotros identificar que han existido estos hitos transformacionales? ¿Cuál ha sido uno de los elementos básicos que ha promovido esto? El capitalismo de Gran Bretaña. ¿Ya? Después, ¿mm? ¿Qué pasa con las guerras? ¿Ustedes creen que las guerras de alguna manera han marcado la forma de trabajo desde el punto de vista estatal? La revolución industrial. La revolución industrial. Obviamente, o sea, en ambos casos, tanto en la primera como en la segunda. De hecho, la transformación a partir de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ha habido un hito transformacional desde el punto de vista de la gestión de la tecnología. ¿No es cierto? Entonces, obviamente, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de Estado y de transformación, estamos diciendo que en realidad la tendencia común es de promover el crecimiento del Estado. Pero el crecimiento del Estado, ¿para quién o para qué? ¿Solamente para generar beneficios? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Creo que uno de los objetivos del Estado durante todos estos años siempre ha sido primero promover la seguridad y la seguridad jurídica, es decir, que se den las condiciones para que las personas puedan desarrollar la economía de manera libre, intercambiar bienes, productos, servicios entre sí. Ya. ¿Y a quién beneficia esa seguridad jurídica? A las personas que viven dentro del territorio donde se establece este Estado. Ya, o sea, sí, o sea, nosotros podemos evaluar, digamos, que generalmente lo que uno busca, pues obviamente es la seguridad jurídica, desde todos los ámbitos y desde todos los puntos de vista. Sin embargo, a través de la historia nos estamos dando cuenta, entonces, bajo ese concepto de seguridad jurídica, cuál será el ente del Estado que va a promover esta seguridad jurídica. Las leyes. Las leyes, cómo se conforman las leyes. Le dicen, yo creo que sería de un Estado democrático. Ya, precisamente ahora vamos a pasar a hablar un poquito de eso. Primero hablaremos de cuáles son los elementos del Estado. En las diapositivas están, pero yo prefiero ir en el orden, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los elementos del Estado? Chicos, En bien, este caso, perdón, dicen, los elementos de un Estado sería el gobierno, el pueblo, el territorio y el espacio que conforma el Estado, ¿no? exactamente. Son tres los elementos básicos. La población, sin gente, un Estado no existe, ¿no es cierto? Además de la población, definitivamente que tiene ciertas características particulares, ¿no es cierto? Dentro de los elementos del Estado, pues obviamente identificamos y encontramos a las personas que viven dentro del Estado. Y obviamente, ¿qué es lo que comparten? Comparten raza, comparten religión, comparten cultura, comparten tradiciones, comparten todos esos elementos que hacen a la población, ¿no es cierto? Ahora, dentro de un estado puede estar diversificado, por supuesto que sí. Es como el caso de nuestro, que entiendo que es a partir del 2008, 2008, sí, creo que es 2008, que se constituye en el nuevo Estado plurinacional de Bolivia, ¿no es cierto? Donde tienes
entre comillas, varias naciones que tienen diferentes, ¿cómo les diré? Formas de llevar a cabo su cultura, su tradición, sus idiomas, ¿no es cierto? Pluricultural, multiétnico, y además nosotros utilizábamos, por ejemplo, dentro de la República de Bolivia, nosotros éramos literalmente, nuestro idioma oficial era el castellano, el español, ¿no es cierto? Hoy en día ya no lo es. Tenemos diferentes tipos de de idiomas dependiendo del lugar geográfico en el que te encuentres. Otro punto importante, además de esto, pues obviamente es el manejo desde el punto de vista cultural, ¿no es cierto? Por ejemplo, incluso dentro de la Constitución Política del Estado está establecido que ya no puedes sesgar exclusivamente a la religión católica como religión oficial del país. Y somos constituidos hoy en día en lo que se constituye en un estado cósmico, que uno tiene la libertad de poder escoger el culto al cual uno se va a acoger, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, uno puede acogerse a cualquiera de los cultos y obviamente no tiene por qué ser discriminado bajo ese concepto. De hecho, es importante que nosotros manejemos siempre la gestión del respeto, ¿no? Ese es uno de los puntos fundamentales dentro de cualquier estado. No porque no seas católico vas a ser, por ejemplo, ¿qué les digo? Discriminado. Si eres católico, crees en Buda, crees en quien sea, o eres cristiano, evangélico, testigo de Jehová, cualquiera de ellos tiene que ser aceptado y tiene que ser aceptado como una persona normal, ¿no es cierto? Cosa que desafortunadamente, pese a que está establecido en la ley, lamentablemente todavía no está bajo ese concepto, ¿no? Pese a que está establecido en la ley. Definitivamente, si no existe territorio, si no existe tierra, un espacio físico, perdón, es que hablo mucho. Si no existe un espacio físico, desafortunadamente tampoco puedes cumplir al 100% de cabalidad con la característica de estado, sino dónde te vas a asentar. No somos nómadas para no estar presentes dentro de un espacio físico y nos constituyamos como un estado, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, y el estado también involucra todo lo que es la parte física, aérea, donde vive una población. Y obviamente puede ser continuo o puede ser discontinuo. Hoy en día, por ejemplo, ustedes saben, por ejemplo, que existe Chile, es un estado, el estado chileno, que tiene como parte de ellos la isla de Pascua, que está muy lejos, que está a una distancia realmente terrible del estado partido, digamos, si queremos llamarle de Chile, pero la isla de Pascua corresponde al estado chileno, ¿no es cierto? Ahora, en algunos casos existen, y todavía, aunque ustedes no lo crean, todavía vivimos guerras por lucha de territorios, ¿no es cierto? Caso claro es entiendo que es el tema, por ejemplo, del Estado inglés, ¿no es cierto? Que entiendo que ha retirado ya, porque creo que han llegado a un acuerdo, pero hace unos meses estaban por iniciar la guerra de las Maldivas, ¿no es cierto? Entonces, o de las Malvinas, creo, no, de las Malvinas. ¿Por qué? Porque es un territorio que lo están disputando Venezuela, que tenía su fuerza aérea para atacar, y los buques que correspondían a Inglaterra en lucha por la isla de las Malvinas. Entonces, obviamente, puede ser continuo o puede ser discontinuo también. Y aquí hay un punto fundamental que se refiere al poder. Muchos confunden el Estado con el gobierno. En realidad, el gobierno es parte del Estado que corresponde al poder público, ¿no es cierto? Y que se encarga de organizar a la población y al territorio y decirle, bueno, tú tienes esto, tú tienes este otro, ¿cómo asignamos los recursos? Es por esta razón, por ejemplo, que se ha llevado a cabo mucho sesgo desde el punto de vista estadístico, ¿no es cierto?, en las situaciones que se han venido llevando a cabo con relación
a el censo poblacional, ¿no es cierto? Porque de hecho, de acuerdo a la cantidad de población que tienes, es la asignación de recursos. ¿Y quién asigna los recursos? Pues el poder público, que en este caso viene a ser el gobierno, ¿no es cierto? Entonces, bajo este concepto, es importante que nosotros manejemos siempre, ¿no es cierto?, el criterio de que existen diferentes tipos de Estado, como es lo que ya hemos visto, y también los diferentes tipos de gobierno, porque no es lo mismo. ¿Ya? No es lo mismo un tipo de Estado que un tipo de gobierno. Eso es importante aclararlo. Y para tener este efecto de retroalimentación, vamos a ver un corto video de igual manera que corresponde a los diferentes tipos de gobierno. Vamos viendo, por favor. Los tipos de gobierno. El gobierno, junto con la población, el territorio y el poder, son elementos indispensables para que exista el Estado. Cuando hablamos de gobierno, nos referimos a las instituciones que organizan y dirigen un Estado. Es por eso que sin Estado no hay gobierno. Antes de que se formen las primeras ciudades, y por lo tanto antes del Estado, no había gobiernos. La dirección de las sociedades estaba a cargo de líderes que poseían un poder carismático, como ya lo tratamos en un video anteriormente. Los primeros estados surgieron en Egipto y en Mesopotamia. Eran ciudades-estado. Les recomiendo que vean el video sobre este tema que dejo en la pestaña y en la descripción. Los primeros gobiernos de las ciudades súmeras eran monarquías, teocráticas, hereditarias y absolutas. Monarquía porque el poder residía en una persona. Teocrática porque el poder provenía de Dios o de los dioses. Hereditaria porque el hijo del rey era el sucesor. Y absoluta porque no había límites para el gobierno. En Egipto, durante las primeras ciudades y la posterior unificación en un único reino, también el poder era monárquico, teocrático, hereditario y absoluto. Sin importar el título que poseían, ya sea en Ensi o Lugal, en la sociedad súmera, o faraón en Egipto, el tipo de gobierno es el mismo. Esta será la forma de gobierno más común en la primera etapa de la historia antigua, ya sean ciudades-estado, reinos o imperios. En Grecia, durante el periodo micénico, apareció una nueva forma de monarquía, una de carácter limitado, en la cual gobierna un rey o anax, pero acompañado por sus pares. El rey era un primus inter pares. Monarquías similares a estas pueden observarse durante la monarquía romana y a principios de la Edad Media. Con el surgimiento de la polis, en el periodo arcaico, se desarrolla un nuevo tipo de gobierno, la aristocracia. Aristocracia significa gobierno de los mejores. En el 500 a.C. aproximadamente, con el inicio de la época clásica, aparece con más vigor en Atenas la democracia, que significa el gobierno del pueblo. La democracia griega es diferente a la democracia actual, debido a que era directa, porque los ciudadanos votaban las propuestas directamente, y no a través de representantes como es actualmente. A finales de la época clásica griega, Aristóteles escribió su texto sobre política, donde divide las formas de gobierno en puras e impuras. Dentro de las puras encontramos la monarquía, la aristocracia y la democracia. Las impuras que incluyen la tiranía, la oligarquía y la oclocracia.
las cuales son deformaciones de las formas puras. Tiempo después aparece en Roma una nueva forma de gobierno, la dictadura, la cual no es como actualmente la conocemos, sino que refiere a una de las formas de gobierno durante la República. Esta nombraba a un dictador que poseía plena autoridad frente a una emergencia militar o para emprender una tarea específica. El dictador poseía algunas limitaciones. Actuaba dentro de la esfera de su tarea, obligado a renunciar cuando acabe su tarea o luego de 6 meses. Estas limitaciones eran para evitar amenazas contra el Estado. Lo que actualmente conocemos como dictaduras entraría en la categoría de autocracias o totalitarismo. Un sistema de gobierno donde el poder se centra en una persona y no posee límites ni legales ni populares. Además de las dictaduras del siglo XX, las monarquías absolutas también son autocracias. Para finalizar, en el siglo XVIII, con la Ilustración, apareció una modificación de la monarquía parlamentaria o constitucional, la cual consta de un rey que posee limitaciones de poder tanto por un parlamento como por una constitución. Estas son las categorías más comunes de las formas de gobierno. Espero que les sirvan. Buenos días, buenas tardes. Bien, muchachos, escucho comentarios. Algo que quién sabe se les ha dilucidado en esta oportunidad. A lo mejor ustedes ya lo sabían o en algunos casos no. Los escucho, por favor. ¿Nadie? ¿Nadie puso atención? Lice, Dígame. eh, mm, más o menos que, o sea, por ejemplo, nuestro gobierno es democrático y la historia muestra que sí ha habido diferentes formas de llegar de que gobiernen los países, entonces. Y yo creo que ha sido pienso que ha sido una lucha también esto de la democracia, ¿no? Porque aún en otros países se sigue lo que es la teocrática hereditaria, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, en España, en Inglaterra, en otros países de Europa igual siguen llevando esta forma de gobierno, pero aún falta desarrollar, pienso más, ¿no? Esta democracia en Bolivia, porque eh, es una democracia que poco a poco tal vez se la está pisoteando y se está volviendo muy diferente a lo que uno puede a simple vista decir democracia, ¿no? Nada más. Perfecto. Lo que pasa es que en muchos conceptos se van desvirtuando a través del tiempo, ¿no? Ahí está el problema. Pero obviamente desde el punto de vista público y desde el punto de vista de la cosa pública, nosotros podemos conceptualizar que definitivamente no se puede tener un tipo de gobierno puro. ¿O qué opinan ustedes? Lo que pasa es que ya les decía, o sea, es igual que en una casa, que en un hogar, ¿no? O sea, yo puedo ser muy democrático y puedo pedir opiniones frente a diferentes situaciones,
¿Se dan cuenta? Sin embargo, va a llegar un momento en que uno tiene que ser autoritario. No puedes dejar todo a la decisión del pueblo, entre comillas. No puedes dejar todo a la decisión de la Cámara de Senadores o a la Cámara de Diputados. Es como que no puedes dejar a la libertad a tus hijos a que hagan lo que les dé la gana, ¿no es cierto? O sea, yo simulo siempre al tema, al concepto, digamos, de hogar, ¿no es cierto? Porque hay que saber en qué momento ser autoritario, en qué momento ser democrático, en qué momento hasta tirano. Los que son papás no me van a negar. A veces uno tiene que ser hasta tirano, ¿no? Entonces, obviamente, no quiero decir que esté bien, porque lo ideal, en un mundo de colores, sería lo ideal mantener siempre la democracia, pero desafortunadamente es muy poco probable, ¿no? Los escucho si tienen algún comentario. Listen, es como usted dice, ¿no ves? Que no se puede tener las cosas al mismo tiempo. En pocas palabras, hay que ser en un momento democrático, autoritario y todo lo que venga. Pero yo creo que mientras no perjudique a la otra persona, no, o sea, en mal forma, yo creo que todos los puntos son válidos, mientras no nos perjudique, ya sea económicamente o así, porque hay algunas cosas que este mismo gobierno tal vez no lo haga con mala intención, pero de todas maneras nos afecta gravemente y mayormente nos afecta es en la economía, digamos. Y el problema de eso es que afecta a gente que no tiene la culpa de nada. Hay gente que vive al día, pero el problema económico afecta, quiérase o no. O sea, por donde lo veamos, afecta. Es importante destacar que no se puede tener un gobierno puro. 100% autoritario, no se puede. 100% democrático, no se puede. Ahora, de hecho, hay gobiernos puros, ¿no es cierto? Los hay, como es el caso de, ¿qué se llama este lugar? Que es bien raro. Turkmenistán. ¿Ustedes han escuchado hablar sobre Turkmenistán? Para que se diviertan en viernes de carnaval, les voy a hacer ver, pero lo voy a saltar porque es bien largo el video. Pero realmente este tipo de estado es para reír. O sea, literalmente es una forma de gobierno dentro de un estado que realmente es totalmente dictatorial. Me animo a decir tirano desde algún punto de vista, pero también absurdo. Por eso les digo para que se rían un poco, porque realmente es un tipo de gobierno, ha sido posible gracias. es un tipo de gobierno realmente absurdo. Lo voy a saltar, como les digo, pero pónganle atención para que entiendan el contexto, ¿ya? Se nos está acabando el tiempo, pero quisiera que lo vean para que se queden con la idea y si lo quieren el video se los puedo subir, este no está en la plataforma. Pero realmente, vuelvo a repetir, es un ejemplo de un gobierno puro, pero en mala forma, si queremos llamarle, ¿ya? Veamos, por favor. Gracias a Surfshark. Luego os doy más detalles. Turkmenistán es un país. Sí, no nos lo hemos inventado. Posiblemente no hayas oído su nombre en tu vida, pero créeme, existe. Y debería preocuparte más de lo que crees. ¿Os acordáis de Ralph Bigun, el de los Simpson? Pues Turkmenistán es algo así como el Ralph Bigun de los países. Y de hecho, voy a hacer un disclaimer. Absolutamente todo lo que vais a ver en este vídeo es real, no nos hemos inventado nada, ni siquiera hemos intentado exagerar, es 100% real. Veréis, de entrada este país es el escenario de la catástrofe ecológica más
estúpida de la historia. Y sí, habéis oído bien, estúpida. Básicamente, en el año 1971, el Estado turkmenistano, que era satélite de la Unión Soviética, mandó a unos geólogos a buscar gas natural en el desierto. Y no se les ocurrió nada mejor que construir una plataforma de extracción justo encima de una cueva subterránea. ¿Qué podía salir mal? Pues efectivamente, la plataforma se hundió dejando un cráter del tamaño de un campo de fútbol. Un cráter de donde salía gas metano a cascoporro. ¿Y qué creéis que se les ocurrió para evitar el escape de gas? A ver, pensadlo bien. Si vosotros os encontrarais un cráter gigantesco que escupe gas natural, ¿qué es lo que nunca, jamás de los jamases haríais? Pues exactamente eso es lo que hicieron. A alguien se le ocurrió la brillante idea de decir: oye, ¿y si lo prendemos fuego? Desde entonces, la llamada puerta del infierno sigue en llamas y no parece que vaya a apagarse pronto. Y diréis, ¿y ahora qué hacen con esta puerta del infierno? ¿Es una atracción turística? ¿Es una zona restringida para el público para evitar accidentes? Pues nada de eso. La puerta del infierno se usa para esto. Sí, ese señor que veis conduciendo como si fuera el mismísimo Fernando Alonso es nada más y nada menos que el dictador de Turkmenistán, un hombre que se llama Gurbanguly Berdimuhamedov. Y sí, ya lo sé, el nombre es un trabalenguas. Y sí, lo de conducir un rally alrededor de la puerta del infierno es su forma de hacer propaganda política. Os lo digo en serio, la dictadura de Turkmenistán es única en la historia. Y diréis, vale, bien, un dictador que está como una regadera. ¿Y qué? ¿Solo por eso ya nos tendría que importar Turkmenistán? Pues lo cierto es que hay mucho más. Pensadlo bien, la existencia de esta puerta del infierno demuestra una cosa. Este país tiene gas natural, y no hablamos de unas reservas normales. Atentos, Turkmenistán tiene las cuartas reservas de gas natural más grandes del mundo. Para que os hagáis una idea, Rusia y Qatar son los dos países que más gas exportan del mundo. La FIFA elige a Rusia y Qatar para organizar los mundiales de 2018 y 2022. Como veis, tener gas... Así que la pregunta que hoy nos hacemos es: ¿por qué Turkmenistán apenas explota su gas natural? ¿Qué diantres pasa en este país? Y otra pregunta: ¿se podría ver este vídeo desde Turkmenistán? Pues a esta os puedo responder ya mismo: no. La respuesta es no. Al igual que China o Irán, Turkmenistán tiene bloqueado el acceso a YouTube. Ya sabéis que Internet tampoco se libra de la censura y tampoco se libra del crimen. Seguro que alguno de vosotros, por favor, no os puede... Voy a adelantar un poco. De verdad, merece la pena que la busquéis en YouTube. Pero si os parece que el presidente Berdimuhamedov es un personaje de cuidado, es porque aún no hemos hablado de su predecesor, Saparmurat Niyazov, o como él quiso que le llamaran, Turkmenbasi, que significa en la lengua local el líder de todos los turcomanos. Veréis, Niyazov era secretario general del Partido Comunista de Turkmenistán en tiempos de la Unión Soviética. Desde 1985 hasta su muerte en 2006 fue el máximo dirigente de Turkmenistán. Tras la desintegración de la Unión Soviética en 1991 ocupó la presidencia del país. Lejos de evolucionar hacia una democracia, Niyazov se proclamó presidente vitalicio y Turkmenistán se consolidó en una dictadura totalmente aislada del mundo. Un régimen autoritario sin absolutamente ningún respeto a los derechos humanos. Vamos, es que les hablas de derechos humanos por ahí y se ríen en tu cara. Pero es que aquí no termina la historia. Veréis, Niyazov impuso un culto a su personalidad que era, como decirlo, un poco extravagante. Su mayor afición era construirse estatuas de oro enormes por todo Turkmenistán. Pero en lo que a política exterior se refiere, Niyazov fue bastante más discreto. Proclamó la neutralidad eterna de Turkmenistán. Es decir, que este hombre, el tal Niyazov, o Turkmenbasi, como le queráis llamar, pensó: si dejo en paz a los demás, nadie se meterá conmigo. Y hay que reconocerlo, fue una decisión fantástica, porque de momento a estos dictadores nadie les ha dicho absolutamente nada. Tan bien les ha ido que en su momento Niyazov ordenó erigir
en la capital, en Ashgabat, un gigantesco monumento a la neutralidad. Y en lo alto, como no podría ser de otra manera, colocaron una estatua dorada de 12 metros de Turmenbasi. Y ojo, no es una estatua dorada cualquiera, es una estatua que tiene un motor para estar girando siempre cara al sol. Por cierto, eso del cara al sol a los dictadores no sé por qué les debe fascinar. Pero esperad porque todavía no habéis visto nada. Si alguno pensaba que Niyazov era un tipo superficial, obsesionado con el oro y el lujo, os equivocáis. Él era un dictador comunista y tenía sus inquietudes intelectuales, así que había veces que se ponía profundo y entonces le daba por la poesía. Tan fuerte le daba que escribió un libro de poemas. También cambió el nombre de los días y los meses. De hecho, enero se llamaba Turmenbasi en su honor, abril se llamaba como su madre, Gurban Soltán, y por supuesto septiembre como su libro, El Ruinama. Y ya sé lo que estaréis pensando, un dictador así, que haría que el mismísimo Kim Jong-un parezca José Mújica, seguramente dejaría la presidencia en herencia a su hijo Murat, ¿verdad? Pues no, fijaos cómo debía de ser de crápula el tal Murat que Turmenbasi prefirió como sucesor a su dentista antes que a su propio hijo. Porque sí, mis queridos amigos de VisualPolitik, el presidente Berdimuhamedov, lo que fue toda la vida, es dentista, y ahora es peor que un dolor de muelas para todos los turcomanos. Su comienzo, en principio, daba ciertas esperanzas sobre el país. De repente, Turkmenistán volvió al calendario normal y dejó de ser obligatorio el conocimiento del Ruinama, e incluso retiró algunas de las estatuas de oro de Niyazov. Es más, también hubo algún que otro avance en la economía. Al igual que su vecino Uzbekistán, del que ya hemos hablado en VisualPolitik, durante décadas lo único aprovechable de Turkmenistán era el algodón. El resto era economía de subsistencia. Sí, es cierto, los soviéticos buscaron con insistencia gas natural y desde luego que lo encontraron, pero era muy difícil de extraer, sobre todo si tenemos en cuenta que cuando construyeron las plantas de extracción abrieron un cráter. Sin embargo, en el año 2006 Turkmenistán halló lo que podríamos llamar el yacimiento de su vida. Bien, como una simple muestra, ¿qué opinan de lo que acaban de ver? Muchachos. Dicen, buenas Dice, noches. Adelante. licenciada, a lo que he podido ver es que por una parte, como usted dijo bien anteriormente, partiendo, como por decir, desde un hogar, que a veces hay que ser buenos, democráticos y hasta tiranos, ¿no? Entonces, va, va, este gobierno, o sea, va mostrando cómo crece, cómo muestra su fluidez, por decir, económica. Bueno, tiene también buenos recursos naturales, etcétera, ¿no? Pero el detalle es que, por decir, en esa administración de gobierno, eh, es una dictadura, por decir, pero una dictadura para el mejor del país, porque, por decir, este gobierno castiga brutalmente toda expresión política, religiosa, no permite grupos, por decir, de derechos humanos, y en esto me voy por decir, eh, o sea, mínimo que no haya ya bloqueos, que no haya rebeldía, que no haya o sea, como por decir, oposiciones, ¿no ve? Entonces, es una administración que a veces hay que ser así, pienso, para que un país ande bien. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Dicen, buenas noches. Buenas noches. Dicen, lo que yo pude observar del video era un presidente en el cual solamente él decía lo que se iba a hacer y nadie más podía oponerse, lo cual toda opinión que daba a su alrededor era lo que se cumplía, hasta, por ejemplo, en la religión, que él ha creado
estatua y lo cual solamente se regía a él. Exactamente, exactamente. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Será bueno manejar ese tipo de gobierno? ¿Será bueno o será malo? Yo creo que no está bien, dice, porque es dictatorio, es un gobierno bien dictatorio que solamente está viendo los beneficios personalmente para él y no está pensando en todo el Estado y en la población, en todos los demás, ¿no? Lo que es el Estado es la población, ¿no? No está pensando en los demás, sino en él mismo. Claro, porque la administración pública lo que busca es el bien común, no el bien de uno. O sea, no puedes estar colocando, ¿no es cierto?, tus estatuas y la gente muriéndose de hambre, digamos, ¿no? O sea, es algo que no, que es totalmente incongruente. Están poniendo mensajes en el grupo. Voy a leer un cachito. Claro, pues, o sea, dicta a su manera, hace lo que quiere hacer, digamos, ¿no es cierto? Otro punto importante, aquí están poniendo, em, los habitantes tienen una esperanza de vida muy baja. ¿Por qué será esto? ¿Por qué creen que hay una esperanza de vida baja? Porque no promueve el crecimiento de la población. Claro, porque la población queda estancada, ¿no? Entonces, obviamente, ese estancamiento evita que las personas tengan un crecimiento propio individual. Y obviamente cualquier persona quiere crecer. O sea, no existe una sola persona en el planeta que no quiera ser mejor cada día. Entonces, obviamente la esperanza de vida se reduce. ¿Se dan cuenta? Es importante manejar siempre la coherencia en cada uno de los puntos. ¿Ya? Muy bien, muchachos, muy agradecida por la participación. Nos estaríamos viendo mañana a las 2 de la tarde en la segunda sesión. Vamos a continuar hablando un poquito del Estado y luego vamos a pasar a la ley SAFCO, que es uno de los puntos fundamentales dentro de la presente unidad. Pero conmigo me despido desde el día de mañana. No sé si podemos hacer el segundo llamado de lista, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctora, por la clase. Muchas gracias. Un saludo. Chao, chao. Hasta luego. Voy a empezar con el llamado de la lista. Por favor, van a estar atentos. Si no pueden prender su micrófono, pueden hacerlo mediante el chat. Un minutito, por favor. Montaño Lady Paola. Presente. Ya. Alanis Gutiérrez Judith. Presente. Ya. Álvarez Ledesma Mary Melania. Presente. Arias Serrano Marisol. Presente. Aaron Yucra Lisset. Chacón Jennifer. Carvalho Montaño Lisset. Presente, Licen. Ya.
Caro Porres Rosario. Presente. Coca Sánchez Sandra. Dice presente. Ya. Flores Ali Roberto. Presente, Elizabeth. Ya. Fuentes Quiñones Juana. Presente, Licen. Ya. Galindo Ledesma Nilda. Presente. Ya. Guachalla Yupanqui Franz Albert. Presente, buenas noches. Buenas noches. Guarachi Arispe Noelia. Presente. Jaime Sánchez Noelia. Presente. Lazarte Encinas Lisset. Presente. Ledesma Costa Vanessa. Presente. Ledesma Fuentes Natalie. Presente. Morales Apaza Huáscar. Orozco Terán María Arzulma. Presente. Ovidio Ayala Gilbert. Presente. Pineiro Irina Rossi Isela. Portillo Choclu Damián. Presente, Licen. Ya. Quispe Chura Braulio. Presente. Romero Manrique Andrés Leonardo. Presente. Sanabria López Juan Josep. Segalines Santander Brian Miguel. Presente. Solís García Rimber. Suárez Ayala Andrea Ariana. Presente. Taki Quispe Giovanna. Presente, licenciada. Ya. Velarde Durán Maribel. Presente, Lisa. Ya está bien. Yareca Solís Sí, Beatriz. presente, Licen. Ya. Zapana Vila María Elena. Presente, Lisa. Sosa Áñez Daniela. Presente, dicen buenas noches. Buenas noches. Ureña Ortiz Gustavo. Ya. Guevara Aldo. Zulma Limachi Obadi. Presente, dicen. Ya. Ruiz Andrade Cecilia. Presente, dice. ¿Hay alguien que no haya llamado en la lista? Presente, Aldo. Ya. ¿Alguien más? Bueno, hemos terminado la sesión el día de hoy. Nos vemos mañana. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Lisa. Hasta mañana.